aproximadamente en el siglo XV, fue usado mucho en el siglo XV, XVI, hasta ahora, para darnos un mayor enfoque de lo que es la Trinidad, ya que antiguamente habían muchos errores doctrinales, caían en herejía las personas, y nos da un mayor entendimiento a esto para poder comprender la Trinidad sin caer en los extremos, como se dice. Entonces, podemos ver, hermanos, que tenemos, y esto lo explicó un pastor en la clase de patrística. Tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y esto es muy fácil de explicarlo. Y al centro vemos Dios. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni tampoco es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Son personas distintas, son personalidades distintas que, están unidas como en un solo Dios. Ambos son, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son personas diferentes. Entonces siempre hay especulaciones y errores, como usted estaba explicando hace un momento. Y ahora vemos, ¿no?, mucho en las denominaciones, en los bautistas, por ejemplo, no enfocan tanto al Espíritu Santo, no enfocan tanto a las manifestaciones y el hablar en lengua. Tienen letra, tienen estudios, creen en Dios, y también en el Espíritu, pero no le dan ese lugar que le corresponde. Entonces es porque muchas personas entienden que Dios es Padre nada más, pero se olvidan muchas veces del Espíritu Santo, o tal vez se inclinan mucho al Hijo, a Jesucristo, y se olvidan a veces del Padre. Entonces son tres personalidades distintas en un solo Dios. Eso es lo que nos ayuda a entender el escudo de Atanasio. En esta parte voy a explicar lo que es la Trinidad de Dios, lo que significa la palabra Trinidad, y la parte de revelación de la Trinidad, y más adelante lo explicará mi hermana Nelly. Sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y lo podemos buscar y no vamos a encontrar una palabra que sea Trinidad así. Sin embargo, su enseñanza se afirma con claridad. Según el diccionario, Trinidad es definido como distinción de tres personas divinas en una sola esencia. Otros autores la definen como la unión de tres personas. Son tres dioses, no son tres dioses, sino una unidad compuesta de tres personas. Esa es la definición de Trinidad, lo que significa la palabra Trinidad. Vemos en Génesis muchas veces y en muchos pasajes que Dios no trata de probarnos que es el trino, sino que su misma palabra nos enseña que Él es trino. Hay muchos pasajes que nos van a ayudar, y aquí están, que la hermana Nelly los va a explicar. Cuando, por ejemplo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él no está diciendo, miren, somos trinos. Él no se preocupa ni siquiera por hacernos saber que Él es trino, porque su misma palabra nos da a entender que Él es trino. Hagamos al hombre. Ahí está hablando en plural, refiriéndose al Hijo y al Verbo y al Espíritu. Entonces, también vemos un ejemplo cuando Jesucristo estaba en el bautizo, ¿no? Y se escuchó una voz del cielo, y Juan vio a una paloma descender. Entonces, ahí estaban las tres personas de la Trinidad. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver la Trinidad completa. Te paso, hermana Nelly, con el segundo punto. Gracias. Muy bien, Jair. Excelente.
Hermana Nelly, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Voy a seguir continuando. A ver, déjame. Dice, hermano Yair, pasa la revelación. Sí, hermano, ese punto. Ahí está, ahí en esta misma PPT. Sí, está ya, porque aquí mío dice, la revelación está en Lucas 3, 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Ahí dice, ¿no? El cierto día en que las multitudes se bautizaron, Jesús mismo fue bautizado mientras él oraba. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Aquí dice, ¿no? Que el Espíritu Santo en las palabras tradicionales de la iglesia es el único Dios, existe el tres personas, una sola sustancia, cuitema y igual. Ninguna explicaciones pueden describir de manera adecuada el poder y la complejidad de esta relación única. No hay analogías perfectas en la naturaleza porque no existe una relación como la Trinidad. Después dice en la Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan, hagan discípulos sobre todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra afirma la realidad, la Trinidad. Algunas personas acusan a los teólogos de inventar el concepto de la Trinidad, de hacer que la Biblia que diga cómo vemos aquí el concepto, viene directamente de Jesús. No dijo que sabíamos que bautizar en los nombres, sino en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no está en las Escrituras, pero describe muy bien a naturaleza tripartita, 3 en 1. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Después dice en 2 de Corintios 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y aquí nos explica, ¿no? que todos los
cristiano, creemos que el experimentar la realidad de un Dios sin trino, al conocer la gracia, el amor y la comunión de Dios para instancias que revela a un Dios son trino. En Lucas también habla, ¿no? En 1 en 35, anuncio del ángel Gabriel a María acerca del nacimiento de Jesús. También habla en Mateo 3, 16, 17, la presencia del Espíritu Santo y el bautismo de Jesús en el Mateo 28, 19 habíamos leído eso, y de Jesucristo y comisión de Jesús a sus discípulos. Y también habla de en la oración intercesora Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y él estará otro abogado defensor que estará con ustedes para siempre. Aquí nos dice, la palabra que traduce como abogado defensor combina las ideas de consuelo y consejero. La palabra también se podría traducir como consolador, alentador o consejero. El Espíritu Santo es poderoso y está en nuestros lados, trabaja con nosotros y nuestro mi hermano. Y el Laura, ¿puede pasar al otro hermano Yair? Ahora, cada persona de la Trinidad es Dios. El Padre es designado de Dios. Romanos 1, 7. Hermana, yo lo puedo leer si aún no lo encuentra. Sí, le escribió a todos ustedes, los amados de Dios que está en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo les da gracia y paz. Así dicen ahí, y después seguimos el Hijo, presenta como Dios. Hebreos 8, 1 y 8. Sí. Pero el Hijo le dice, su trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas como un cedro de justicia. Y después ahora el Espíritu Santo es majestuoso como Dios. Hechos 5, 3 y 4. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste como una parte del dinero. Y la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderlas el dinero también era tuya para
pagarle o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Ahí entendemos, hermanos, que no, el Señor nos habla y Él dice, ¿no? Que nos habla, ¿no? Que aunque después de la llegada del Espíritu Santo, los creyentes continuamos siendo vulnerables a las tentaciones de Satanás, aunque Cristo venció a Satanás en cruz. Continuamos trabajando en las creyentes, tropiezamos como Pedro, ¿no? Y también, pero como cuando murió Jesús en la cruz no venció todo eso, no todo eso, porque lo venció o sea, pecamos, pero por amor a Cristo, porque morir el Señor pagó en la cruz nuestro pecado, y ahí pues, cuando nos arrepentimos, pero el Señor nos perdona y nos restauramos, ¿no? No sé, como cualquier persona, creo que a veces nos equivocamos, mentimos, cuando éramos mundanos, tal vez hacíamos las cosas como no debe ser, pero cuando venimos ante el Señor, ya todas las cosas cambian, porque ya conocimos la verdad, ya actuamos como debe ser, ya no como antes, y el Señor es misericordioso y nos perdona. Eso es todo, hermano, gracias. Y ayer sí, continuando. Muchas gracias, hermano, por habernos escuchado en nuestra exposición. Espero que haya sido de bendición. Gracias, pastor. Le doy el pase. Bien, Yair, bien, Nelly. Sí, es un tema bien amplio, ¿no? Bíblicamente se puede demostrar la Trinidad, ¿no? Con la misma Biblia. Lo que ha leído es cierto, ¿no? Hay muchas partes en las que se habla indistintamente tanto para el Espíritu Santo como para Dios, pero en el Espíritu Santo, la verdad, eso se trató, si hablando de concilios, el tema del Espíritu Santo se trató después de tratar el tema de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo. Es en el concilio de Calcedonia, si no me equivoco, pero en el concilio de Nicea, que es el primer concilio que se realiza para la iglesia, es la que se trata el tema de cristología, ¿no? Entonces, este tema de Trinidad bíblicamente se puede demostrar, como lo han estado haciendo con los versículos en la Biblia. Pero hay más cositas, ¿no? Que se puede ampliar de repente. Nosotros que ya conocemos también las escrituras, podemos ampliar ese tema. A ver, de repente hay alguna pregunta que tienen, hermanos, algo que quisieran ampliar, acotar, extender. Una cosa que yo entendí una prédica y me impactó, eso parte mía, dice en Génesis, ¿no? Que dice, hagamos al hombre nuestro, está en Génesis, a ver, espérate. Eso no le dije, pero no me preparé tanto así, pero Génesis 1 y no me acuerdo en qué parte, pero dice, hagamos al hombre en nuestra imagen, ¿no? Y 1, 26, 27. ¿no? Entonces, yo sí me pregunto, o sea, ahí entendí que nosotros, ¿en qué nos parece? Porque ¿en qué nos parecemos a el Señor, ¿no? Y entendí que el Señor nos parecemos porque el Padre y el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos el cuerpo, el espíritu, ¿cómo se llama? El alma. El alma. Entonces ahí nos parecemos, entonces eso, o sea, eso también me quedó así, wow,
así. Ujú. Claro, en Génesis habla pues en plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como si Dios estuviera conversando con alguien, ¿no? Obviamente que no eran los ángeles, pues nosotros no somos semejantes a los ángeles. Eh, pero Aló, sí a Dios. profesor. Sí, Arcángel. Sí, bueno, este es un tema para muchos un poco bien controversial, ¿no es cierto, pastor? Porque hasta hubieron concilios para definir que realmente decía en la Biblia, realmente se encontraba el tema, ¿no? Pero en nuestro tiempo creo que alguien o alguna vez lo graficó así, ¿no? Como el agua en sus tres representaciones. El agua sigue siendo agua en forma de gas, sigue siendo agua en forma de hielo o sigue siendo agua en forma de líquido. El mismo agua en tres formas. Esa es la Trinidad, Dios Padre en una forma diferente, Dios Hijo en otra forma diferente, Espíritu Santo. El mismo Dios en sus tres representaciones. Entonces, alguien representó con es una comparación, ¿no? Una analogía hizo con el agua, ¿no? No es que cambia la forma, sí cambia la forma de presentación, pero es el mismo elemento en sus formas. Entonces, algo así, Dios, ¿no? Su manifestación es diferente, pero es el mismo Dios. No, muchos no entienden, muchos dicen, ¿cómo? Si el Padre, alguna vez a mí me dijo, si el Padre, el Hijo debe estar sujeto al Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo es una fuerza, lo dicen, algunos interpretan de esa forma. No sé, no sé si mi acotación sea oportuno. No, sí, es cierto. Eso nos abre más para ampliar el tema, ¿no? La Biblia habla de la esencia de Dios, ¿no? Una misma esencia, una misma sustancia. Eso es lo que habla la Biblia en Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 1. Dice que el Hijo es la misma sustancia del Padre, ¿no? Entonces, a eso es lo que te referías, ¿no? Con el sentido de que el agua, ¿no? Tiene diferentes estados, pero en esencia, en sustancia, en moléculas es la misma, ¿no? De la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en diferentes personas, pero tienen la misma esencia, la misma sustancia divina, ¿no? Jesucristo en sustancia es Dios, ¿no? En sustancia, en esencia, antes haciéndose hombre, ¿no? Y el Espíritu Santo también es Dios, ¿no? En esencia, pero tiene, como dijo Yair, funciones diferentes, ¿no? Pero, como sabemos, también hay que entender que existe una figura literaria que se llama, pues, ¿qué le dije? Es, se me fue esa palabra. Cuando hay cosas que son opuestas, pero existen a la vez, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la Trinidad. Entonces, la Biblia dice que ahora el asunto con el Espíritu Santo sí se dio en Calcedonia, es 400, ya un poco más del concilio de Nicea, pero la divinidad de Cristo fue un problema desde el inicio, o sea, un problema como le decía, con los filósofos y a la vez con los judíos, ¿no? Es un problema fuertísimo. Pero bien, hermano Yair, felicitaciones, hermano Yair, felicitaciones, hermana Eneli, por su exposición, por su presentación, y vamos a seguir ampliando este tema, ¿eh? Bien, entonces, las herejías, las herejías ingresan a la iglesia por dos corrientes enemigas de la doctrina
ortodoxa, la sana doctrina. ¿Quiénes son esas dos enemigas fuertes de la iglesia? Es la filosofía y el judaísmo. Ambos van a atacar a la iglesia, ¿no? La filosofía con el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico. Ya les había explicado que Platón no creía en los dioses griegos. Platón, él a pesar que había vivido en Grecia, gracias por su maestro Sócrates, Platón había desarrollado un pensamiento en la cual trataba de encontrar o tener la idea de otro dios que no sean los dioses griegos. Los dioses griegos, Zeus, ¿no? Afrodita, Minerva, esos dioses griegos eran pues Baco, por ejemplo, ¿no? Eros. Esos dioses eran inmorales, pues. Eran inmorales, injustos. Incluso se cree que el Areópago fue creado para hacer justicia a los dioses, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo adorar a un dios inmoral? Eso decía Platón, ¿no? Yo no puedo adorar a un dios inmoral. ¿Cómo me van a pedir los gobernantes que yo sea moral, que sea ético, que haga el bien, cuando los dioses a quienes debo adorar son inmorales y son injustos? Eso es lo que decía Platón. Entonces Platón decía, en este mundo no vamos a encontrar nada bueno. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que salir conocerlo dentro de mí, en mi alma, decía Platón, ¿no? Y ese Dios debe estar, la idea de Dios debe ser algo muy puro y muy lejano a toda idea que el hombre me puede dar de Dios. Eso decía Platón. Entonces él decía, nadie me puede decir quién es Dios porque todos son imperfectos. En cambio, ese Dios puro, totalmente puro, debe estar en un lugar muy lejano, ¿no? En otra dimensión. Él lo llamaba el mundo, esto era el mundo sensible y él era el mundo de las ideas, decía, ¿no? El mundo que no es visible. Ahí debe estar ese Dios. Y nadie puede venir de ese mundo invisible a este mundo terrenal, decía él. Nadie que vive en ese mundo invisible, en ese mundo de las ideas, que es un mundo puro, es un mundo perfecto, no puede venir a este mundo terrenal, ¿no? Porque este mundo terrenal es corruptible y la pureza no puede contaminarse con lo impuro. Eso es lo que decía Platón, y muchos obispos, filósofos que entraron a la iglesia trajeron ese pensamiento y lo mezclaron con la doctrina y trataron de mezclar con el cristianismo. Entonces decían, cuando nosotros les predicábamos a esos filósofos que Jesús es Dios y que vino a la tierra, ¿no? Y como dice Juan, el principio era el Logos, ese Logos era Dios, ¿no? Y ese Logos se hizo carne y nosotros lo vimos, su gloria, gloria como el unigénito del Padre. No habían pasado ni 200 años después de la muerte de Jesucristo. Era algo reciente. Entonces los filósofos decían, si el cristianismo me dice que vino un ser del mundo del más allá a este mundo, se va contra la doctrina de Platón, porque Platón dice nada de lo invisible, nada de lo perfecto puede hacerse imperfecto. Eso decía Platón. Lo inmaterial, la energía no puede volverse materia, decía él, ¿no? Algo así. Ese ser tan perfecto, venir a la tierra y tomar un cuerpo imperfecto, un cuerpo corruptible, un cuerpo pecaminoso, no es aceptable. Entonces, esos hermanos cristianos que tenían esa doctrina platónica, cuando entraron en la iglesia tuvieron una crisis, ¿no? Para entender la divinidad de Cristo y la encarnación de Cristo. Ahora, la divinidad de Cristo no se demuestra, no tan solamente se demuestra que cuando estaba en la tierra era Dios, sino que la divinidad de Cristo viene de más atrás.
cuando a Jesús le preguntaron, le hablaron acerca de Abraham, Jesús dijo, Abraham me vio y se gozó. Entonces los judíos le preguntaron, tú no tienes ni 50 años, ¿de dónde tú conoces a Abraham? Y Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, dando a entender la eternidad de Cristo, la existencia de Cristo aún antes de venir a la tierra, ¿no? En otro pasaje, cuando se habla del Mesías en los Salmos, se dice en una oración, he aquí, voy, Señor, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, dice, ¿no? Vengo aquí a hacer tu voluntad. O sea, Jesucristo viene del cielo a la tierra. Y él cada vez cuando hace sus enseñanzas, él dice, el Padre me ha enviado. O sea, quiere decir que él no existe desde su nacimiento terrenal. Él existe aún antes de nacer en María. Él vino del cielo a la tierra, y eso dice, ¿no? Jesucristo varias veces en el libro de Juan, ¿no? El que ha descendido conoce verdaderamente al Padre, dice. Nadie conoce al Padre sino aquel que ha venido del Padre, dice, ¿no? Jesucristo ha venido del Padre, por eso él conoce verdaderamente lo que es el Padre, y dice, él y nadie se lo puede revelar. ¿Quién es el Padre sino el Hijo? O sea, Jesucristo es el único que nos puede revelar quién es el Padre. Y a la vez dice, y solamente el Padre puede revelar quién es el Hijo. Por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro dijo, carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Porque precisamente Pedro dijo, solo el Padre puede revelar al Hijo y solo el Hijo puede revelar al Padre, porque solo aquel que descendió del cielo conoce al Padre, ¿no? O sea, la única forma en que nosotros podemos conocer al Dios verdadero es conociendo a Jesucristo su Hijo. La Biblia dice que todo lo que ha visto hacer al Padre, todo lo que Jesús ha visto hacer al Padre en el cielo, eso mismo hace Jesucristo acá en la tierra. Eso dice Juan capítulo 5. Todo lo que el Hijo ha visto hacer al Padre es lo que Jesucristo hacía en la tierra. Un reino no puede estar dividido. A Jesucristo lo acusaron por echar fuera demonios porque era autoridad de los demonios, o sea, era parte de los demonios. O sea, le estaban diciendo a Jesucristo demonio. Y Jesús los reprendió, dijo, no, ustedes pueden ofender al Hijo, pueden ofender al Padre, pero si ofenden al Espíritu Santo, ustedes son reos de muerte, dice, ¿no? O sea, nadie lo va a perdonar, ¿no? Porque ahí, hablando de la Trinidad también ahí, ¿no? Ahí está también la Trinidad, pues, ¿no? Y dijo, un reino dividido no permanece. Satanás, ¿cómo va a echar fuera a Satanás? Lo que está queriendo decir, Satanás, ¿cómo va a sanar a alguien? Él no hace el bien a nadie. Entre ellos hacen el mal en todo el mundo, ¿no? Si Satanás quiere destruir a alguien, pues no va a haber un demonio que se oponga y le diga a Satanás, no le hagas daño a esta persona, ¿no? No, al contrario, todos están de acuerdo en hacer mal el mundo y destruir el mundo, hacer pecar a los cristianos, cegar al mundo del evangelio. Ellos están bien unidos para hacer daño, para hacer el mal, ¿no? Nadie se le revela a Satanás. Por eso también por ahí decía, el principio de unidad, algunos dicen, la unidad es un principio divino. No, la unidad es un principio universal. Incluso hasta el reino del diablo vive en unidad. Por eso algunos dicen, no, solamente los que están unidos son manifestación de que es parte de Dios. No, el diablo está unido, su reino está unido. No significa que es algo divino.
Entonces, para que nos pongamos a pensar a veces. Entonces, Jesucristo dijo, yo no hago nada de lo que el Padre no me dice. Yo hago todo lo que el Padre me dice. Y todo lo que veo hacer al Padre, eso mismo hago. Ahora, ¿qué significa? Que Jesucristo y el Padre vivían en completa comunión, en completa unidad, ¿no? Y obviamente también el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Por eso Jesucristo, cuando echaba fuera a los demonios, lo hacía en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, como les venía hablando, Jesucristo, la divinidad de Cristo no solamente se comprueba o no solamente lo afirmamos porque siendo humano, él declaró que era hijo de Dios y porque las obras que él hacía demostraban que él era hijo de Dios. No, no solo por eso, sino por la eternidad de Cristo. O sea, Cristo no existió cuando nació en María. Cristo existió aún antes de estar en María. Ahora, ¿eso lo podemos demostrar en el Antiguo Testamento? Sí. La presencia de Jesús en el Antiguo Testamento es muy clara y evidente. Sí, ¿alguien quiere participar? ¿Hay un audio? Amén. ¿Estamos ahí? No. ¿Alguien quería participar? Escucho un... Ya. Entonces, saber que Jesucristo estaba desde antes de la fundación del mundo, eso lo dice, ¿no? Pedro dice que el plan de salvación estaba antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiese, ya había sido planificado la salvación del hombre. Y aún antes de la fundación del mundo, ya se había predestinado la muerte de Jesucristo. Antes de crear al hombre, antes de crear a Adán y Eva, por eso dice, antes de la fundación del mundo ya se había determinado la venida del Hijo de Dios al mundo a morir por el hombre por su pecado. Mire cómo es Dios, ¿no? Jesucristo no determinó morir en la cruz cuando estuvo acá en la tierra. Él ya sabía que iba a morir en la cruz aún antes de venir a este mundo. Y en el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice cuando Jesús hablaba a los dos discípulos después de la resurrección, les dijo, escudriñen las escrituras porque todas las escrituras hablan de mí. Las escrituras hablando del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo se refería a las escrituras, no se refería al Nuevo Testamento porque aún no estaba hecho. Se referían a las escrituras del Antiguo Testamento. Y él decía, todas las escrituras hablan de mí. Quiere decir que en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, los libros de los jueces, los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Ruth, todos los libros hablan de Jesucristo. Los salmos, etcétera, etcétera. Los profetas, todos hablan de Jesucristo. Como le dije, en el momento en que Jesús le dijo a los judíos que Abraham vio a Jesús, y Abraham se gozó de haber visto a Jesucristo. Entonces los discípulos, ¿cuándo te vio Abraham? Entonces quiere decir que Abraham en el Génesis vio a Jesús. ¿Dónde lo vio? ¿En qué parte del Génesis dice que Abraham vio a Jesucristo? ¿En qué parte lo vio? Cuando estaba sacrificando a su hijo.
¿Dónde vio a Jesucristo? En ese cordero que reemplazó a su hijo. Cuando Abraham encontró al cordero que reemplazó a su hijo, Dios le dijo, bendito eres Abraham y benditos serán todas las naciones de la tierra por lo que tú hiciste. ¿Qué hizo Abraham? Estaba entregando a su único hijo en sacrificio por amor a Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Así como tú entregaste tu único hijo por cuanto hemos hecho pacto, somos amigos de pacto, lo que tú hiciste yo voy a hacer por la humanidad. Voy a entregar mi único hijo como tú lo hiciste. Pero por ahora Dios le dio un cordero como señal de la promesa que iba a enviar a su hijo al mundo. Y le dio un cordero. Y Abraham dijo, así como Dios proveyó un sustituto para mi hijo, así Dios proveerá. Y ahí sale el nombre Dios proveerá, Jehová Jireh. Entonces Jesucristo ya venía desde antes del nacimiento en María. Hay otros pasajes en los que se muestra, hay un pasaje especialmente en el libro de Colosenses, antes de ir a Juan, vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 1, si no me equivoco, en la que dice, todas las cosas que fueron creadas, hablando de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, dice, todas las cosas fueron creadas, por Él fueron creadas. Dice así, todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que fue hecho, dice, o mejor dicho, todo lo que fue hecho por Él. Todo lo que fue hecho. Amén. Todo lo que fue hecho. A ver, vamos a ir a esa parte, el libro de Colosenses, si me pueden acompañar. Colosenses 1:15, 16. A ver, ¿puedes hacer lectura, hermanita? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Amén. Dice, todo fue creado. Si Él es el creador de todo, significa que Él no tiene creador. Entonces, una de las herejías que se hablaba al inicio del primer siglo era de que Jesucristo fue creado, ¿no? Si Él vino al mundo es porque alguien lo creó, fue creado en María. Ya una vez que es humano es porque ha sido creado. Pero la Biblia dice que no. Si Él es la cabeza de la iglesia, dice Él, todo lo que existe, visibles e invisibles, fueron creados por Él y para Él. O sea, todas las cosas. Y dice, cuando alguien crea todas las cosas, se exceptúa al que lo crea. ¿Sí o no? Entonces Jesucristo es creador de todas las cosas. Cuando se estuvo haciendo el mundo, ahí estaba Jesús. Y eso lo dice muy bien Proverbios, hablando de la sabiduría. Antes de que el mundo exista, ya estabas con el Padre, dice, hablando de la sabiduría, ¿no? La sabiduría estaba en el Padre, dice. Desde la eternidad convivió con el Padre. Eso, si ustedes lo pueden buscar también, sería excelente, ¿no? Desde la eternidad estaba la sabiduría con el Padre. Siempre estuvo con el Padre, como dice Juan, ¿no? En el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. El versículo, y también dice más adelante, y todo por él fue hecho. Y más adelante, versículo 14, leemos, y ese Logos se hizo carne
y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces, la demostración que Jesucristo es Dios no solo es por lo que Jesús hacía en la tierra, sino porque Él es desde antes de haber nacido en María. Es incluso antes de la creación. Hay pasajes también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Abraham es visitado por 3 ángeles, dice, ¿no? 3 mensajeros. Y dice que 2 de ellos van a Sodoma y a Gomorra a sacar a Lot del juicio que se venía contra Sodoma y Gomorra. Pero uno de los ángeles se queda, uno de esos mensajeros se queda conversando con Abraham. Y Abraham ya no se refiere a ese ángel como ángel, le empieza a hablar como a Dios. Lean bien el pasaje. Y él conversa con ese ángel como con Dios. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Nadie puede ver a Dios. Si le ven a Dios, mueren, dice. Ni un ser humano ha podido ver a Dios. Eso dice. Entonces, ¿con quién habló Abraham? ¿Con quién peleó Jacob? ¿Qué vio Moisés en el monte? ¿A quién adoró Manoa, el padre de Sansón? ¿A quién vio Isaías cuando vio la gloria de Dios? Sí, a Dios no se le puede ver, hablando del Padre, al Padre. Pero sí, Jesucristo venía al mundo a hablar con sus siervos. ¿No? En el Antiguo Testamento le conocían como el ángel de Jehová en algunos casos. ¿No? Porque si ven en el Antiguo Testamento, solo algunos casos al ángel de Jehová se le adoraba y se le hacía sacrificios. Y ese ángel lo aceptaba, como a Manoa, ¿no? ¿Y por qué un ángel acepta adoración y acepta sacrificio? Si es un ángel no acepta adoración. Un verdadero ángel no acepta adoración. Cuando Juan vio un ángel en Apocalipsis y le adoró, dice que el ángel dijo, no, levántate, tú y yo somos siervos de Dios. Pero algunos ángeles en el Antiguo Testamento se dejaban adorar, ¿no? Y cuando Jacob peleó con ese ángel, el ángel le dijo, has peleado con Dios, ¿no? Y entonces hay pasajes, y cuando se creó Adán y Eva, cuando se creó del polvo de la tierra, ¿quién formó con sus propias manos a Adán? ¿Quién lo formó? ¿Dios Padre? No, Dios crea el mundo con su mano. Dios Padre dice que junta todo el mar, todas las aguas de los mares, lo junta en la palma de su mano. La tierra el estrado de sus pies. El cielo es su trono. Dios Padre, venir al mundo, no. ¿Quién venía? Jesús. Nuevamente Colosenses. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Significa que Él hizo al hombre. Con sus propias manos. Jesucristo hizo al hombre. Todas las cosas por Él fueron hechas. A menos que quieran contradecir la Biblia, ¿no? No sé. Entonces, esas herejías ingresaron, de desconocer la divinidad de Cristo, ingresaron desde la filosofía y desde el judaísmo. Porque el judaísmo no podía aceptar que Dios se haga hombre. El judaísmo no podía aceptar que Dios ha muerto.
en la cruz. ¿No? No podía aceptar que el Mesías, quien iba a traer la paz, pues muera en una cruz. O sea, ¿qué tipo de Mesías es? Entonces, desde esas dos doctrinas se ataca la divinidad de Cristo y por ende la Trinidad, ¿no? Bien, continuamos entonces. Entonces, la iglesia en el primer siglo estaba en desarrollo, ¿no? No todavía, como estaba explicando muy bien hermano Yair, no estaba la dogmática, no se había establecido el dogma de la Trinidad. Estaba abierta a cantidad de herejías, ¿no? Ahora, ¿quién traía esas herejías? Pues las mismas personas, los mismos miembros de la iglesia. Los mismos miembros de la iglesia traían las herejías. Contaminaban la iglesia. Venían los judaizantes, no son salvos, sino aquellos que se circuncidan, contaminaban la iglesia. Venían los judíos que no eran creyentes, decían, Jesús no era el Mesías, contaminaban la iglesia. Jesús no vino en carne, contaminaban la iglesia. Y incluso Juan dice, aquel que dice que Jesucristo, el Mesías, no vino en carne, sea anatema. Eso dice Juan, ¿ah? El que no declara que Jesús vino en carne, sea anatema. Entonces, alguien me preguntó, hermano, ¿la cristología es básico para la salvación? ¿La encarnación es básico para la salvación? ¿La Trinidad es básico para la salvación? Fundamental para la salvación. Y si nosotros queremos distinguir doctrinas falsas de doctrinas verdaderas, simplemente vayamos a su cristología. ¿Cómo habla de la cristología? Por eso nosotros discriminamos a la doctrina de los testigos de Jehová. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Lo toman como un profeta, como un hombre, totalmente hombre, ¿no? Nada de Dios. Y si hacía algo, pues era porque tenía, incluso los testigos de Jehová, no creen ni en la persona del Espíritu Santo. O sea, ya están llegando al límite del pecado imperdonable. Porque ellos no creen ni siquiera en la personalidad del Espíritu Santo. Simplemente lo toman como un motor, como una energía. Y la Biblia habla que el Espíritu Santo nos habla, y como dijo muy bien la hermana, Jesucristo, cuando mintieron, Ananías y Zafira dijeron, no has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Y la Biblia muchas veces van a encontrar en el libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo habla a los apóstoles. Y está claramente escrito cuando se dice, y el Espíritu Santo dijo. Es recurrente en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, las herejías estaban en la iglesia al inicio. En las herejías nace la necesidad que tiene la mente de especular, de aclarar, de explicar, de querer comprender a totalidad algo que no es posible. O sea, nosotros no podemos explicar. La Trinidad no es algo que nosotros lo vamos a explicar a cabalidad, a plenitud. Vamos a dar analogías, vamos a hacer metáforas, vamos a tratar de hacer entender, pero a plenitud no es posible, ¿no? Entonces, de ahí es que nace la herejía. Han querido explicar la Trinidad, explicar la divinidad de Cristo, explicar la humanidad de Cristo a perfección, y se han ido a extremos. Han tratado de usar la filosofía y han caído en gnosticismo, ¿no? Entonces, uno de esos personajes que trata de hacer ese tipo de explicación es Arrio. Y de repente han escuchado mucho acerca de Arrio, ¿no? Era un clérigo, no era ni siquiera un obispo. Arrio era un hermano común y corriente. Como digo, las herejías no nacen de
a veces no nace de un personaje muy conocido, ¿no? Muy famoso. A veces nace de un hermano de la iglesia, un simple hermano que llega a la iglesia con sus ideas, pues, ¿no? Locas de filosofía, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el libro de Gálatas, cuando la Biblia habla de el fruto de la carne, más los frutos de la carne son, de plural, los frutos de la carne. Más los frutos de la carne son fornicación, ¿no? Adulterio, enemistades, y en uno de esos frutos está la palabra herejías, ¿no? Entonces, las herejías son parte, incluso puede ser nuestra, si andamos en la carne, ¿no? Pedro, en 2 de Pedro 3:16, dice claramente que algunos tuercen las escrituras porque somos indoctos e inconstantes. Entonces, si no hemos sido preparados, y en ese tiempo, hermano, la iglesia acaecía, era escaso tener maestros preparados, era muy escaso tener obispos. Pablo tenía que rogar a Timoteo y a Tito, busquen obispos, hagan obispos. En Timoteo 2:2 dice, no, haz discípulos que enséñales lo que yo te he dicho para que ellos también puedan enseñar a otros. Y la urgencia de buscar gente preparada para que adoctrine a la iglesia y para que proteja de herejías. Y hermanos, no sabemos qué obispos pues en ese tiempo se han preparado, se han levantado, ¿no? Después de la muerte de los apóstoles, estamos hablando después de que ya no hay ningún apóstol, ¿no? Antes por lo menos podían consultar a Juan. Por eso el Nuevo Testamento se cierra con Juan, porque de ahí en adelante ya ningún escrito entra al canon de la Biblia porque ya no había ningún apóstol vivo que pueda discernir entre la doctrina correcta y la doctrina incorrecta. Hasta Juan, todos los libros escritos hasta Juan entran dentro de la canonicidad bíblica. Entonces nace pues este personaje Arrio, que es ni siquiera es obispo, y empieza a hablar acerca de, empieza a tratar de explicar la Trinidad. También, como les digo, habían venido muchas doctrinas falsas, muchas herejías. Estaba Sabelio entre esas herejías, el sabelianismo, ¿no? Sabelio era un personaje, él sí era, ¿no?, ministro, pero él sostenía que, o sea, por lo que era, bueno, como les estaba diciendo, se mezclaban muchas doctrinas. Él no reconocía, dice, él no reconocía a Dios, difundió su perfección de las doctrinas modalistas. Sostiene que Dios es uno. Él sostenía que Dios es uno, sin distinción alguna a Dios como hijo o como padre, ¿no? Las llamadas personas prosopón no son más que fases de la revelación de Dios. Bueno, ¿cuál es el problema en el sabelianismo? Que él no reconocía la divinidad de Jesús. Él decía, Dios es uno. Y ahorita también hay como los mesiánicos, ¿no? La iglesia mesiánica no aceptan aceptan el mesianismo de Cristo. O sea, los mesiánicos aceptan que Jesús es el Mesías, pero no aceptan que Jesús es Dios. Los mesiánicos, que algunos son judaizantes, o mejor dicho, bueno, algunos digo porque los que están aprendiendo del mesianismo no son tanto, pero hay algunos que son líderes mesiánicos que tratan que hermanos de la iglesia
se judaicen, ¿no? Incluso que se circunciden, que cambien su nombre, que empiecen a usar pues cosas como el talit, los tzitzit, que no, varias cosas que se ponen para los judíos. Entonces, el mesianismo cree que Jesús es el Mesías, pero no cree que es Dios. Porque ellos creen que Dios es uno. Pues la Biblia dice, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, no dice, Dios, nuestro Dios, Adonai Echad. Nuestro Dios es uno. Los judíos creen que su Dios es uno y uno. Si Dios es uno, y toda la Biblia va a encontrar que Dios es uno, pero si Dios es uno, ¿cómo puede ser Jesucristo Dios? Entonces ya serían dos dioses. Desde ahí sale el sabelianismo, pues. Ya son dioses. ¿No? Pues no puede ser. Dios es uno, no puede ser dos, no puede ser tres. Entonces, Arrio trata de solucionar ese problema y él habla, ¿no? Y trata empieza a tratar de hacer apología y a defender la Trinidad, pero comete un error. Él, como le digo, no estaba preparado. Ahora, hay que entender que en esa época del primer siglo, recién se estaban levantando escuelas bíblicas. La más importante era la escuela de Alejandría. También había una escuela en Antioquía que estaba formado por líderes de la iglesia de Jerusalén, hay que entender eso, mientras que la iglesia de Alejandría estaban preparados por ministros, por judíos o por cristianos helénicos, griegos. Entonces, vamos a ver ese enfrentamiento de esas dos culturas. Mientras que en Antioquía estaban más judíos, en Alejandría estaban más griegos. ¿No? ¿Me entiendes? La cultura, la iglesia de Antioquía, que estaba al norte de Jerusalén, la primera iglesia que fundó Pedro y Bernabé en su primer viaje misionero, ¿no? La Antioquía, de ahí salen a todas las misiones de Asia. Esa iglesia estaba formada más por judíos. Sin embargo, la iglesia de Alejandría en África estaba formado más por griegos. Vamos a tener esa idea. Y la iglesia de Roma, que son las tres más importantes, Roma, Alejandría y Antioquía en ese tiempo, en la iglesia de Roma estaba más influenciada por filósofos. Tengan eso en cuenta porque de eso depende el entendimiento de lo que sucedió en la historia de la iglesia del primer siglo. Las disputas se dieron entre la iglesia de Roma, de Alejandría y de Antioquía. Entonces, Arrio estaba dentro de la escuela, dice, la escuela de Antioquía propiciaba el especial estudio gramatical de la Biblia, dejando en segundo plano la interpretación alegórica o espiritual, ¿no? Entonces, el problema de la herejía también estaba dentro de las interpretaciones bíblicas, ¿no? Problema de interpretación. Hay partes en la Biblia que tienes que interpretarlo literalmente. ¿Cuándo tú interpretas algo literalmente? Cuando es una narración o cuando es una historia. Por ejemplo, yo no puedo interpretar alegóricamente el libro de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes. No puedo interpretarlo alegóricamente los escritos de Samuel. ¿Por qué no lo puedo interpretar alegóricamente? Porque el género literario no es alegórico, es narrativo, es histórico. Entonces, ¿cómo voy a interpretar algo alegórico? Un género literario narrativo. ¿Cuándo yo puedo interpretar cosas alegóricas? Por ejemplo, en las profecías o en los salmos, porque ahí se usa mucha alegoría, mucha figura, ¿no?
Pero en los textos narrativos, ¿cómo voy a explicar algo? ¿Cómo voy a cambiarlo por alegoría? Entonces, hay muchos que interpretan la Biblia como alegoría y hermanos, he visto casos de pastores, bueno, que se están preparando, están naciendo, ¿no? Que todo lo interpretan alegórico, todo, ¿no? Se quieren hablar, hacen una narración y buscan el significado alegórico de la narración, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, en el Antiguo Testamento, ¿no? Jacob está yendo al desierto y se queda dormido sobre una piedra, ¿no? Y él sueña pues que hay ángeles que suben y bajan y él cuando se despierta le echa a la piedra una aceite y lo consagra, etc. Y hace su promesa del diezmo. Entonces, ese es lo narrativo, lo literal, lo que acabo de decir. Pero cuando alguien hace una interpretación alrededor, cuando empieza a darle significado, por ejemplo, a la piedra. ¿Qué representa, hermanos, la piedra? Hermano, la piedra representa el sacrificio, el dolor. La piedra representa tu incomodidad. Entonces empieza a hacer esto. ¿Qué representa, hermano, el aceite? Hermano, el aceite representa y empiezan a dar interpretaciones alegóricas de un texto narrativo. Y si alguien hace una alegoría de una narración, puede caer en herejía. Puede caer en herejía. Entonces, y cuando alguien hace una interpretación literal de una figura literaria, de una metáfora, de una alegoría, también cae en error, peor todavía, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia hay muchos pasajes que no son literales, que son figurativos, y hay que tener discernimiento para darnos cuenta cuándo es algo literal, cuándo es algo figurativo. Por ejemplo, en la Santa Cena, ¿no? Jesús toma el pan y le dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Cómanlo en memoria de mí. ¿El pan era Jesús literalmente? ¿Literalmente? No, pues él estaba en la mesa compartiendo el pan. No podía ser literal. Ellos no se lo comían como caníbales a Jesús. Obvio, ¿no? Esa es una interpretación literal de algo figurativo. Cuando dice, beban mi sangre, ¿no? También se estaba refiriendo al vino, no era literal, era figurativo. Y hermanos, ¿qué pasa si yo digo que es literal? Que cuando comemos el pan en la Santa Cena, estamos comiendo a Jesús literalmente. Y eso cree la Iglesia Católica. Y eso es herejía. Cuando dice que bebe el vino y el cura se lo bebe todo, ¿qué dice? No he escuchado. ¿Qué dicen, hermanos? No. Que cuando este es mi sangre y el cura es el único que lo bebe, porque no reparte el pan. ¿Verdad? No, Él ellos nomás bebe. ¿verdad? No reparten el vino, ¿no? Entonces, él que dice, se toma todo a Cristo, él solo. Ah, ¿verdad? No. No me había dado cuenta. Y también ellos, ya sí, tienen cosas extrañas, porque no a todos le dan el pan en la boca, ¿no? Algunos le dan en la mano, no sé por qué. Tienen sus razones. Y dicen, ¿no? Que no hay que masticarlo porque va a sangrar el cuerpo de Cristo. No sé si será cierto, pero... O sea, están haciendo literal de algo figurativo. Entonces, hay que entender eso en la Biblia. Hermano, de eso salieron las herejías. Entonces, ¿cómo es que...? Y eso es una herejía decir que de las tradiciones de Navidad se comen las uvas enteras, porque esto va a traer las 12 uvas que tienen que ser enteras, que no las puedes masticar. O sea,
Claro. Eso afecta, ¿no? Afecta las cosas para la deglución, pero la tradición a veces se la traguen así enteras, así como les duela. No, Entonces, pero respetando la tradición, haciendo herejía y haciendo todo para su madre también, ¿no? No es para... esos son, ¿cómo se? Tiene un nombre. Creencias, pero tiene otro nombre. Que no hay que, o sea, son creencias, ¿no? No hay que pasar debajo de una escalera, cuidado cuando un gato negro pasa por, cuidado con derramar con sal, cuidado con las agujas. Hermano, Supersticiones. ahí está, esa es la palabra, supersticiones, ¿no? Pero esos no son bíblicos. Y hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, yo puedo hacer algo que para mí está bien y para la otra persona puede ser totalmente escandaloso. Y yo a veces no entiendo, ¿no? Yo puedo estar haciendo algo que para mí está bien y la otra persona puede estar escandalizándose, ¿no? Y, bueno, son sí creencias bueno, no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Con las Sagradas Escrituras. Bien, hermano, vamos a tomar un receso y continuamos. ¿Ven? 10 minutos. A las 9:05 ingresamos, hermanos. Sirve el agua. Ajá. Amén. Bien, ya. Entonces nos vemos en 10 minutos.